preguntaría si también deberíamos de exigir o de esperar pues que se investigue o se aclare los gastos de vuelos, de hotel, de los invitados que tienen un puesto político, ¿no? Estaban gobernadores, estaban diputados, había personajes, servidores públicos que, pues que si lo público cada vez es más público, deberían de decirnos, pues como cuando entrevisté a Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente de la mesa directiva, pues yo viajé en Volaris, ¿no? Pues sí, tú pudiste haber viajado en lo que quieras, pero a ver, ¿quién compró, quién pompó, de dónde salió? Pues son todas estas cosas que se van desmenuzando de un evento que pudiéramos haber minimizado en algún momento como una boda. Pues mira todo lo que ha pasado. Sí, caray, es una lástima, ¿no? En lugar de que le mandemos una felicitación al compañero, pues resultó que se volvió en todo este desorden. Pero yo digo, y definitivamente habrá quien, no desde el gobierno, pero podrá exigir estas cuentas a las que te refieres, donde, bueno, pues que expliquen, ¿no? De dónde sale todo el recurso, todo ese dinero que se gastó en esa boda. Adelante, yo creo que se puede hacer. Habría que repensar más bien en esto último que decía Mercurio, y es esta idea de insertar, volver a voltear a ver la ética en la política, es decir, que estos usos y costumbres en la política ya no son aceptados, que el simple hecho de que estemos el día de hoy discutiendo de estas prácticas es para celebrarse. Antiguamente se dejaban pasar, se celebraban, se hacían una aspiración para otras y otros políticos que en esta ocasión, al revés, está siendo señalado para que haya ahí una llamada de atención a estas prácticas que fueron costumbre política y pensar, fíjate, lo ético en esta área particular, ¿no? Es decir, estamos hablando de la unidad de inteligencia financiera, que cabe aclarar que como muchos otros espacios en gobierno, nadie conocíamos hasta que llegamos a la 4T. Nadie conocía esta unidad de inteligencia, no se mencionaba. Y no se mencionaba porque es algo sumamente estratégico, es algo sumamente político. Y ahí, ojo, en lo ético también está uno, sobre todo Enrique Dussel, habla de la viabilidad como un elemento ético en la política, la viabilidad, qué sí es posible y qué no es posible. Y eso se lograba desde esta unidad, por lo menos con Santiago Nieto, lo pudimos ver. Estratégicamente había casos específicos que se estaban siguiendo desde esta unidad. Déjame plantearlo de esta manera, Elisa. Si conocieran a Andrés Manuel López Obrador, si conociéramos a Andrés Manuel López Obrador, no sorprendería que no le tiemble la mano para aceptarle la renuncia a Santiago Nieto por buen o mejor o ejemplar servidor público que haya sido. Ni tampoco debería de sorprendernos esto que ha hecho con la hoy embajadora de México en Gran Bretaña, la que fue secretaria del Medio Ambiente, la señora Blanco, con el propio César Yáñez, un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador en su momento, y ahora a Santiago Nieto y los que se vengan. Sí, no, a ver, en definitiva yo creo que esa parte ya Mercurio ahondó y dijo de manera muy, muy precisa y muy clara como es él, a quien le mando, por cierto, un saludo grande. Habló precisamente de la importancia de la ética en la política, ¿no? Algo que había estado abandonado y que se veía prácticamente como algo ya trasnochado y demás, algo que estorbaba, ¿no? La ética como algo que estorbaba. Sobre todo, se fue ahondando cada vez más y más y más, y el sexenio pasado tuvimos, pues, de los peores casos y de las peores escenas que podemos recordar en la historia contemporánea de México, que tienen que ver con esta parte donde se perdió todo pudor, se perdió toda vergüenza, ¿no? Y teníamos que, en la imagen, pues recordábamos en el imaginario reciente, pues precisamente las fotos de las bodas, ¿no? De las bodas entre políticos y farándula, ¿no? Entre grandes empresarios y no sé qué, ¿no?
Y ahí me acuerdo, por ejemplo, la imagen de la boda de la hija de Collado, por cierto, ¿no? De Juan Collado, que es uno de los que está, de los compañeritos que tiene Lozoya en el reclusorio norte. Y ahí estaba la boda de la hija, y ahí estaban cuantos quieres, Salinas y tal y cual y no sé quién, ¿no? Y bueno, todas estas escenas, por no hablar de, no acabaríamos de recordar los casos tan escandalosos, repito, en donde se perdió todo pudor, ¿no? El propio matrimonio arreglado y como haya sido, y la propia maniobra de cómo Peña Nieto se convirtió en una figura presidenciable y demás, ¿no? Lo casaron con un artista de telenovela, todo este asunto, ¿no? Como la boda también fue, pues, de telenovela, ¿no? Entonces, todo esto me parece que nos debe hacer no perder de vista que sí, que este gobierno, este cambio que hubo en el 2018, que fue un cambio a partir de cambio pacífico, de un voto popular masivo en favor de un proyecto diferente, y un proyecto que enarbola precisamente, pues, que estas cosas no pueden suceder más, ¿no? Así como se enarbola y se intenta, y todos los días López Obrador lo hace patente en su muy pedagógica, en su muy ejercicio pedagógico que es la mañanera, como todo el tiempo nos está diciendo y nos repite y nos repite y nos repite, pero no solo nos repite con palabras, sino que ahí están los hechos. Y me parece que esto que decías, Vicente, es, pues sea quien sea y sea el funcionario más eficiente del mundo, la funcionaria más eficiente del mundo, sea quien sea, este tipo de desplantes no se pueden permitir en un gobierno como este. Bueno, entonces déjenme jugarle al abogado del diablo, mi querida Elisa. Mercurio, yo te pregunto, ¿y entonces qué estaría permitido para una boda? Para una boda aceptable, una boda pro 4T. Creo que es interesante en este debate cuando se habla de dispendios, cuando se habla de ostentación, cuando se habla de extravaganzas, cuando se habla de... Bueno, ¿y qué está permitido? ¿Qué se supone que debe de estar en las normas, no? Discúlpame que vaya a hacer uso de la más famosa artimaña de mi oficio jurídico, pero básicamente lo que te puedo responder, Vicente, es depende. Y depende básicamente del contexto en el cual recibas tú esa pregunta. Yo creo que el mayor estándar tiene que estar en el servicio público. En los servidores públicos en activo en este momento se tienen que tomar muy en serio la justa medianía, porque no es un capricho del presidente, es un nuevo estándar con el que se va a medir ahora la calidad del servicio público, uno de muchos, pero uno de los más importantes. Estamos recuperando un estándar juarista y en ese sentido queda muy claro una vez más que el discurso juarista no solamente es eso, no solamente son palabras, sino es crear un sentido común para derivar en nuevas acciones. Entonces, depende. En el servicio público y sobre todo en una posición tan cercana a la de Santiago Nieto, la justa medianía y el principio de que no puede haber gobierno rico con gobierno pobre y por tanto los actos de derroche que son un efecto de cierta riqueza no deben estar prácticamente permitidos en ningún sentido. Ahora, también creo que hay que recordar, el mismo Andrés Manuel lo ha dicho, que no todo el que tiene por tener es malvado. Eso hay que tenerlo también muy claro. Entonces también se puede ser pro 4T y poder, digamos, disfrutar del dinero bien habido en una boda que sea sensata, pero vamos, eso no se puede hacer desde el gobierno, ¿no? Los simpatizantes, las personas que simpatizan con este nuevo régimen y que, insisto, no por tener son malvadas, pues perfectamente pueden hacer uso de sus recursos. Lo importante es saber desde dónde se tiene que responder esa pregunta, Vicente, y por supuesto, la posición de Santiago Nieto pues es la más rigurosa disponible, pero hay varias opciones que son compatibles con la 4T. Recordemos que la Cuarta Transformación y el obradorismo en específico es un espacio político en donde no hay pensamiento único, pero sí hay que tener mucha sensatez acerca de dónde uno está parado y qué está proyectando y qué está comunicando a quien últimamente nos debemos, que es al pueblo de México. Bueno, pues entonces en la última y nos vamos como siempre.